y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. La vida de la carne en la sangre está. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre, que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Una gran verdad para nosotros entender, hermanos, es el tema del santuario, ¿no? Por eso siempre hemos venido, hermanos, enseñando que cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, como un evangélico, a hablar de la ley, a hablar del sábado, hermanos, terminamos. No entienden, pero tienen sustento. Tienen sustento. Por eso dicen, no, a ver, búscame un versículo que diga que los gentiles tienen autorización para guardar el sábado. Muéstrame, dice. No vas a encontrar un versículo de eso. No existe. ¿Y saben por qué? Porque la orden, hermano, de nosotros los adventistas no es de predicar de esa manera. Es la orden de presentar el Evangelio de Jesús. Y cuando tú presentas el Evangelio de Jesús, no hay argumento, sea evangélico, quien sea. Porque aquí no conoce. ¿Y saben por qué Jesús dijo, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes? ¿Saben por qué dijo?
quería enseñar cómo el hombre obtiene el perdón simbólico o en promesa, como se dice. Quería enseñar, hermano, ¿no? Sí. Y para nosotros eso es vigente. Muy bien. Vamos a ver aquí, hermanos. Vamos a ver aquí cómo estaba el santuario. ¿Cómo se llamaba esto, hermanos? El altar del sacrificio. Luego estaba la fuente de agua. Y adentro, ¿qué había? Candelabro. ¿Y aquí qué había? La mesa con los panes. ¿Aquí qué había? El incienso. ¿Y aquí qué había? El arca del testimonio. ¿Qué había? Ley. Tres cosas: la ley de Dios, el vaso con el maná y la vara de Aarón. Jesús, hermanos, reveló esto para que nosotros entendamos página 522 de Conflicto de los Siglos dice que sin la ley no podemos tener el concepto de pecado. Es imposible porque dice que la transgresión de la ley es pecado. Entonces, para yo reconocer que soy pecador, tengo que conocer la ley. Si no, yo nunca me voy a sentir pecador, y por eso, hermanos, no, nosotros en la iglesia muchos no nos sentimos pecadores. Y si no me siento pecador, es una mentira que yo necesito de Jesús. Es una mentira. Vamos a ver, hermanos, cómo funciona esto. Levítico 4:27. Vamos a ver ahí cómo. A ver. Y si alguna persona del pueblo pecare por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor, que es cosa prohibida, será culpable. 28. Sigue, a conocer su pecado, traerá como ofrenda una cabra sin efecto por el pecado que le ha cometido. Muy bien. Si alguno del pueblo, ¿de qué pueblo, hermanos? De Israel, hubiere pecado en algún mandamiento del Señor por inadvertencia, ¿no? Conociendo su pecado, ¿qué cosa hará? Traerá. A ver, ya está la cara. Ahora viene la pregunta de razonamiento. Para que él sepa que ha pecado, tenía que conocer la ley. Si él no conocía, ¿traía la cabra? No traía. Cuando él se daba cuenta, entonces traía la cabra. Si él no se daba cuenta, no traía la cabra. ¿Qué cosa era la cabra, hermanos? Un sustituto. Porque la ley no perdona, hermanos. La ley no te perdona. La ley es un perito. Entonces, hermanos, ¿no? Esta ley, ¿qué dice? El que la transgrede, muere. Entonces, nosotros ya sabemos que por dos causas no queremos morir, ¿no es cierto? No queremos morir. Quisiéramos vivir. Pero bueno, ya la enfermedad me dicen cáncer terminal. Ya no puedo hacer nada. O un accidente, no sé, se acabó la vida. Pero yo no quisiera morir. ¿Saben por qué no quiero morir? ¿Se acuerdan, hermanos? Porque no fuimos creados para morir. En nosotros hay algo que dice: tú no fuiste creado para morir. Tú has elegido morir. Y número dos,
¿A dónde miré cuando me muero? ¿Miré al infierno? ¿A dónde será? Y por eso que pensamos, ¿no? Y decimos, no, ¿y cómo será el día que me muera? ¿A dónde miré? Entonces, hermanos, este hombrecito no quería morir, pero la ley le dice, no hay excusa. Vas a morir. ¿No quieres morir? Entonces busca un sustituto. Que muera la cabra. Porque la ley va a matar. No te va a matar a ti, pero que muera la cabra. ¿Esta cabra quién simboliza, hermanos? Por eso, hermanos, que el bautismo no perdona a nadie. Es un símbolo. Por decir, hermanos, alguien dice, ¿no? El hermano se bautizó hoy día y hay fiesta en el cielo. ¿Qué fiesta va a ser, hermanos? Hay una tristeza porque el hermano no conoce la ley. El hermano ese mismo sábado está transgrediendo. Ese mismo sábado que lo bautizan, ese mismo sábado le está transgrediendo. ¿Por qué? Porque no es porque él quiera, sino que no le enseñaron a conocer la ley. Él no conoce la ley. Ahora, según Levítico dice, hermanos, que cuando él conocía que ha pecado, llevaba la cabra. ¿Dónde lo llevaba la cabra? Al atrio. Lo llevaba aquí, esto se llamaba El atrio. Ahí. Porque este pecador no podía ingresar para adentro. Porque si él quería ingresar adentro, él moría. Él no podía ingresar. ¿Quién podía ingresar? Sacerdote. El sacerdote. Entonces, miren, hermanos, él tenía que llevar la cabra aquí, y lo que él podía hacer es degollar la cabra con su propia mano, transmitiéndole el pecado que él ha cometido. Por ejemplo, hermanos, cocinar en sábado, ¿será pecado? Es pecado. Pero ¿cuántos hermanos después de escuchar, hermanos, el sermón? Vamos a la casa. Vamos, hermanos, vamos. Mientras la esposa hace el almuerzo, vamos a conversar. Pasa una hora y dicen, hermano, almorzar. Y por eso a veces se ha tomado, hermanos, ejemplos un poco duros para poder despertar. Y entonces, ay, hermano, nos has visitado, hermano. Bendice los alimentos, hermano. Y nosotros muy tranquilos, bendecimos. Y por eso cuando yo preguntaba, ¿no? Si nos dicen, hermano, pues hace calor, vamos a tomar, a ver, o vamos a comer el chanchito, como estaba explicando el hermano en algunos sitios, ¿no? ¿Nos animaremos a bendecir al cerdo? ¿Y por qué? Prohibido bendecir al cerdo. No puedes bendecir al cerdo. ¿Por qué? Porque Dios dijo no. ¿Y ahora Dios dijo cocinar el sábado? No. ¿Y por qué lo bendecimos? ¿Ah? ¿Por qué lo bendecimos? ¿Por qué decimos, Señor, bendice tus alimentos? Y por eso cuando yo visité a un hermano le dije, vamos comiendo así, hermano, no vaya. ¿Que no vamos a orar? No, pues, hermano. Duro, ¿no? Pero eso es la verdad. ¿No? Eso es la verdad, hermanos. Así, tangible. Entonces, hermanos, este pecador cortaba el cuello de la víctima, transmitiéndole su pecado. Por eso, hermanos, ¿no? Que yo necesito de Jesús como sustituto cuando yo conozco la ley. Si yo no conozco la ley, en ningún momento yo he necesitado de Jesús. ¿No? En ningún momento. Entonces, hermanos, ¿qué hace el sacerdote? Lleva la sangre para adentro. Y por eso, hermanos, ¿no? Y este pecador se iba feliz. Feliz.
Ahora miren, hermanos, si este pecador no llevaba la cabra, porque él no conocía la ley, entonces cualquiera pensaba que él puede pasar desapercibido. Pero en el día de la expiación, él resultaba muriéndose sin saber por qué. Y ahora nosotros sabemos, hermanos, que a partir de 1844 estamos en expiación. Pero nosotros no conocemos la ley. Ahora, miren, hermanos, cuando uno conversa con un evangélico, el evangélico habla mucho de la sangre de Cristo, pero jamás lo escucharás hablar de la justicia de Cristo. Nunca, jamás. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Pero para nosotros, que conocemos el mensaje de Dios, la sangre y la justicia de Cristo, ¿qué son? Medios. ¿Qué son, hermanos? Son dos medios de la administración en el santuario celestial. Mira, hermano. Cuando tú compras a un evangélico, dile, ¿no? ¿Quién murió aquí? Jesús. Muy bien, murió Jesús. ¿Murió Jesús? Muy bien. ¿Derramó su sangre en la cruz? Sí. ¿Y dónde se fue su sangre? Te va a decir que su sangre se perdió. Si miramos Ben-Hur, la sangre fue corriendo hasta que llegó a un río y por 15 palabras. ¿Se perdió la sangre ahí? Él no sabe porque no tiene el mensaje de verdad que Dios le ha dado a la iglesia adventista. Por eso la mañana dije, no puedes decir cualquier cosa, pero menos la verdad. Es imposible. Ahora, vamos a Hebreos 9. Y dice, ¿qué pasó con esa sangre, hermanos? A ver, vamos, hermanos, al libro de Hebreos 9. Vamos a leer 11 y 12. ¿Algún hermano que ya lo tiene? Lea, por favor. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario celestial, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué pasó, hermanos, con la sangre de Jesús? ¿Se perdió la sangre? El santuario. ¿Por qué tenía que llevar la sangre al santuario Jesús? Porque es un medio, ¿no? Él no puede entrar así con las manos vacías. Es un medio. ¿Por qué? Porque el sacerdote no podía entrar. Por eso, hermanos, este mensaje es muy extenso. Demasiado extenso. Entonces, miren, queridos hermanos. Ahora, nuestro pecado no es un tema terrenal. Nosotros podemos pensar que nuestro pecado es algo terrenal. No. Este pecado, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que atravesar hasta el tercer cielo, porque mi caso se ve ¿dónde? Mi caso no es aquí, mi caso no es bautismo. Mi caso va allá al tercer cielo, porque ahí está Jesús ministrando.
Pero para eso, hermano, yo tengo que conocer cómo funciona. Por eso que aquí aprendieron, hermano. Por eso aquí este pecador, después que hacía esto, él se iba feliz. Pero era una promesa. ¿Dónde está la promesa? Por ejemplo, cuando Jesús le dijo al paralítico, no, ¿qué es más fácil decirte? ¿Tus pecados son perdonados o toma tu camilla y anda? Y alguien puede decir, ya ven, Jesús ahí le perdonó, pues. Jesús le estaba diciendo a todos los que creen en mí tienen esperanza, así que crees en mí, mi esperanza está, porque yo de aquí todavía voy a la muerte, y de aquí voy a resucitar, y después me voy al cielo, y va a pasar un tiempo cuando yo vea tu caso. Ahora miren, hermanos, ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote, y Él ya no ingresa hasta acá, sino ingresa acá donde está la ley. Aquí, porque el pecado es la ofensa y la ofensa a la ley.